Buenas tardes, profesor Johnny. Nosotros somos parte del Grupo 4, conformado por Juliana Andrea González León, Valentino Oswaldo Velar de Santa Cruz y quien le habla, Nicole Dulanto Brañez. En esta exposición nosotros le hablaremos sobre el estrés y las estrategias de afrontamiento. El estrés es un estado de tensión producido por una serie de demandas inusuales o excesivas que amenazan el bienestar o la integridad de una persona. Este trabajo es importante para nosotros porque nos permitirá una mejor comprensión del estrés, así como conocer las diferentes estrategias para afrontarlo apropiadamente. Asimismo, en el presente trabajo se explicarán los siguientes temas: qué es el estrés, la evaluación cognitiva del estrés, tipos de estresores, estilos de afrontamiento. Finalmente, se presentará un caso sobre este mismo y una conclusión del tema a exponer. ¿Qué es el estrés? El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, como por ejemplo exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que hayan vivido y demás. De igual manera, Lázaro y Folkman lo definen como la respuesta a hechos que perturban o amenazan con perturbar nuestro funcionamiento físico o psicológico. Estas incluyen las transacciones entre el individuo y su medio ambiente. Evaluación cognitiva del estrés. A esta se le entiende como un proceso valorativo de acontecimientos que llevan a la producción de consecuencias en el individuo. En primer lugar, tenemos a la evaluación primaria. Esta es la valoración que realiza el individuo para determinar si un estímulo es relevante, benigno o estresante. Si la situación es estresante, se puede interpretar de tres maneras. Daño, pérdida, significa que sufrió un perjuicio. Amenaza, se prevé un daño. O desafío, que son las capacidades para afrontar una situación. En segundo lugar, encontramos a la evaluación secundaria. La situación se desarrolla y se estima como estresante. Además, se requiere actuar sobre esta. Se evalúan los recursos y las situaciones disponibles para afrontar dicha situación estresante. Finalmente, encontramos a la reevaluación. Es el cambio que se introduce en la evaluación primaria y secundaria en base a la nueva información que se va obteniendo en el entorno. Esta se caracteriza por ser cambiante y dinámica. Tipos de estrés. Entre los tipos de estrés encontramos al estrés cotidiano. Son las molestias, inconvenientes y frustraciones que suceden en el día a día y que nos generan estrés. En el estrés cotidiano tenemos a la frustración, a la presión y al conflicto. La frustración ocurre cuando uno no alcanza su objetivo o cuando alguien se interpone en su camino. Luego tenemos a la presión. Esta ocurre cuando estamos forzados a apresurarnos, a intensificar o cambiar de dirección nuestra conducta o cuando nos sentimos obligados a alcanzar un estándar de desempeño más alto. Finalmente encontramos el conflicto, el cual es el más común. Tipos de conflicto. Aproximación. Una persona se siente atraída al mismo tiempo por dos metas que le interesan, como por ejemplo jugar fútbol y leer. Evitación. Es cuando una persona afronta dos posibilidades amenazantes o indeseables. Por ejemplo, tenemos estudiar o limpiar la casa. Aproximación. Es cuando la persona le atrae y le repele una misma meta. Esta es la más común, como por ejemplo terminar los estudios universitarios. Puede ser que a veces sentimos ganas de dejarlos, pero a la misma vez la satisfacción de acabar la carrera es lo que hace que sigamos adelante con ella. El estrés autoimpuesto se cataloga como el tipo de estrés que se sitúa en los individuos que se crean problemas adicionales a los eventos estresantes de su ambiente. Según Albert Ellis, muchas de estas personas poseen creencias irracionales o de autodefensas que originan el mencionado tipo de estrés. Asimismo, con frecuencia experimentan ansiedad u otro tipo de síntomas en ausencia de los estresores extremos. El estrés extremo, el cual es el tipo de estrés en donde la persona padece un alejamiento radical de su vida cotidiana. No podrá continuar normalmente con su vida como lo hacía anteriormente, y en caso de gravedad nunca se recupera del todo. Primera fuente, desempleo. La ausencia de trabajo es una fuente fundamental en el estrés, pues ante la falta de ingresos y la presión familiar, la persona se desespera y se expone a un cuadro dañino para su salud. Además, disminuye su sentido de bienestar y felicidad que poseía con anterioridad. Segunda fuente, divorcio y separación. El estropeo y término de una relación íntima es uno de los estresores más potentes y una de las causas más comunes por los que las personas buscan psicoterapia, pues el dolor es tan intenso que necesitan ayuda profesional. Tercera fuente, duelo.
Ante la pérdida de un ser querido, la persona afectada sufre de manera intensa y se siente devastada. Sin embargo, el tiempo en el que guarda luto puede ser de 6 meses o un año, y luego continúa con su vida. Cuarta fuente, catástrofe. Las catástrofes naturales o de otro tipo fructifican ciertas reacciones psicológicas comunes a todos los sucesos estresantes. En esta fuente se divide en 3 etapas: la conmoción, la sugestionable y la recuperación. En la etapa de conmoción, la víctima está estupefacta, aturdida y apática. Segundo, en la etapa sugestionable, las víctimas se muestran pasivas y dispuestas a hacer lo que les indiquen los rescatistas, cualquier cosa. Tercera fase, la etapa de recuperación, se recobra el equilibrio emocional, pero a menudo persisten en ansiedad y es posible que las víctimas necesiten contar sus experiencias una y otra vez. Y en las últimas etapas, los sobrevivientes pueden experimentar un sentimiento de culpa, una culpa irracional por haber sobrevivido mientras que sus amigos, familiares o conocidos perdieron la vida. Quinta fuente, combates y otros ataques personales amenazantes. Las experiencias de guerra suelen causar en los soldados un estrés de combate intenso y discapacitante que persiste mucho tiempo en ellos después de haber abandonado el campo de batalla, pues años después suelen experimentar ataques de ira, cólera, incapacidad para controlar sus emociones y el afrontamiento hacia el estrés, el cual es el esfuerzo tanto cognitivo como conductual que hace el individuo para hacerle frente al estrés, para manejar las demandas, tanto externas como internas, y los conflictos entre ambas. Ante esto se presentan 2 funciones principales. En primer lugar, modificar la situación o el acontecimiento estresante. Ante esto, se hace efectivo con estrategias de resolución de problemas para lograr mejorar la relación sujeto-entorno. En segundo lugar, se puede mejorar los estados emocionales, lo cual es provocado por la situación problemática o cualquier acontecimiento estresante. Los estilos de afrontamiento. Se presentan 3 tipos. En primer lugar, se encuentra el afrontamiento dirigido a la emoción. Este afrontamiento lleva a la persona a buscar formas cognitivas que logren modificar su manera de vivir la situación, sin cambiarla objetivamente, donde se hace uso de la reevaluación cognitiva dentro del proceso de la evaluación del estrés. En segundo lugar, se encuentra el afrontamiento dirigido al problema, que alude a las diferentes soluciones que busca el individuo para resolver el problema que le genera tensión, como la definición del problema, la búsqueda de soluciones alternativas y su análisis. Por último, se encuentra el afrontamiento evitativo, el cual está enfocado en liberar emociones a través de un desentendimiento de la fuente de estrés. Bueno, ahora les voy a hablar del caso de Carla. Carla del colegio siempre se ha preocupado por tener las mejores notas de su promoción, debido a que ella no quería decepcionar a sus padres. Por eso sentía que debía ser la mejor de su clase. Ella siempre sobresalía en todos sus deberes. Además, en la semana de exámenes, ella siempre se quedaba hasta tarde estudiando. Sin embargo, en su último examen se sentía muy cansada, no tenía la capacidad de concentrarse al momento de estudiar. Por ello, decidió descansar, pero cayó dormida. Cuando despertó, se percató que era el día del examen. No se sentía lo suficientemente preparada para este. En las entregas de nota, Carla siempre se sentía ansiosa, pero en este particular sufrió un ataque de ansiedad, ya que lo ocurrido en su último examen bajaría su nota y por ende su promedio. Causa la presión constante que Carla sentía por tener las mejores notas de su promoción y ser la mejor de sus clases, originó que se quedara hasta altas horas de la noche estudiando. Consecuencia, su pensamiento irracional la llevó a dejar de lado su salud mental, ya que como se mencionó anteriormente, se quedaba hasta altas horas de la noche estudiando, lo que le causaba agotamiento tanto físico como mental. Además de encontrarse en un constante estado de ansiedad ante esta nueva situación, la cual era no estar lo suficientemente preparada para un examen, le originó un ataque de ansiedad. Sugerencia: Carla debería hablar sobre su situación con sus padres, ya que ésta se le ha salido de las manos. Los ataques de ansiedad son un indicador. Asimismo, Carla debería ir a un psicólogo para hablar sobre su estrés y aprender a controlarlo y manejarlo. Para finalizar, les daremos las siguientes conclusiones. En primer lugar, el estrés se presenta de diferentes maneras y grados. Afecta tanto a la salud física como mental de las personas. Asimismo, el estrés no se puede evitar, ya que forma parte de la vida cotidiana de estas, pero sí se puede manejar y controlar.
Asimismo, es importante la autoevaluación de la persona para poder comprender el nivel de estrés y de esta manera generar una respuesta apropiada ante la situación, para así poder modificar la situación estresante o regular nuestro estado emocional. Por último, los dos factores principales para que una persona pueda afrontar el estrés de la mejor manera sería regulando sus estados emocionales y modificando la situación estresante. Es decir, que con diferentes enfoques y mejorando nuestras emociones podremos hacerle frente a cualquier situación que se nos presente.